Hoy es 7 de abril de 2016. Estoy en el Archivo Provincial de la Memoria con Camila, arquitecta del Archivo Provincial de la Memoria de Córdoba. Bueno, Camila, ya te agradezco por recibirme, dar esta entrevista. Quería que empezaste presentándote, diciendo tu nombre y cómo te involucras en este lugar, en este tema, en todo eso. Bueno, mi nombre es Camila Iglesias y soy arquitecta. En realidad con el tema o con el lugar me conecto a través de mi otra compañera del área de sitio, que se llama Natalia Ferrero, que también es arquitecta. Me invita a que trabajemos juntas en este espacio en el año 2007 y que recién a fines del año del 2006 le habían entregado las llaves a los organismos de derechos humanos y a la Comisión Provincial de la Memoria del lugar, de las 3 casonas. Así que en el año 2007 nosotros ingresamos a empezar a pensar el lugar y a trabajar junto con los compañeros que estaban en ese entonces acá. Al comienzo del año 2007. Sí, fines del 2006, comienzos del 2007. O sea, aún no estaba abierto al público. No estaba abierto al público. ¿Cómo estaba el lugar? Y estas casonas, digamos, desde los años 1930, siempre pertenecieron a la policía de la provincia. Siempre la policía hizo uso de estas 3 casas, inclusive el tiempo de la dictadura. Y en los últimos años, de los 90 y 2000, solo en la primera casona funcionaba la sede de lo que se llama Centro de Atención a la Víctima al Delito, que es para las mujeres que sufren violencia doméstica o violencia familiar, donde podían venir a hacer las denuncias, las consultas, bueno. Pero en general, digamos, siempre fue utilizado, digamos, por la policía de Córdoba. Para lo cual, cuando ingresamos a este lugar, bueno, físicamente estaba bastante deteriorado y vaciado, no tenía ni cables, ni sanitarios, y bastante, digamos, desolador, ¿no? El lugar, a pesar de que también uno entraba con una carga significativa de lo que acá había sucedido y por primera vez, porque este lugar, tanto el pasaje como las casonas, era un lugar muy poco transitado por los cordobeses, por la mayoría de los cordobeses. Entonces estaba totalmente desfigurado físicamente con los planos originales de las casonas y con algunos planos que después pudimos encontrar de la época de la dictadura, y a su vez devastado físicamente, ¿no? Y ahí vosotros empezaron a pensar y a trabajar en el proyecto del Museo de Sitio, digamos. Y en realidad al principio, porque digamos, en general en Argentina y sobre todo en Córdoba, no había muchos antecedentes sobre esta temática particular, porque en realidad a nivel arquitectónico, digamos, hay un montón de trabajo sobre patrimonio histórico, conservación, que tienen que ver con parte de la disciplina, pero esto se conjugaba, por decirlo de alguna manera, se combinaba con toda la cuestión histórica de lo que acá había sucedido. Y entonces nosotros no teníamos antecedentes que uno pudiese, en Córdoba, ¿no? Que uno pudiese, digamos, mirar o inspirar. Igualmente, los que hay internacionales, también después con el tiempo fuimos aprendiendo que cada caso tiene sus particularidades y sus peculiaridades. Uno podía mirar museos del Holocausto, podía mirar un montón de genocidios que hay en el mundo, o los museos de sitios que hay en México con respecto a la cuestión aborigen. Pero lo interesante de esto es que cada espacio y cada testimonio tiene su particularidad, lo hace particular. Entonces, la indagación es minuto a minuto o día a día cuando vas ingresando. Nosotros no es que vinimos a hacer un proyecto, ingresamos los primeros días, de a poquito fueron ingresando los sobrevivientes, las personas que pasaron por acá, con sus familiares, los que pudieron entrar. Había muchos que no habían pasado ni siquiera por el pasaje, y nosotros acompañándolos, no nosotras, ¿no? El área de investigación, el área de historia oral, bueno, obviamente la directora. En ese momento también trabajaban la gente del Museo de Antropología, que hizo todo un trabajo arqueológico en los calabozos para ver qué escrituras estaban en los muros. A ver, contame un poco de ese proceso. La gente del Museo de Antropología, o sea, los antropólogos de ahí, Antropólogos y arqueólogos. Y arqueólogos forenses. Claro, hicieron un trabajo en arqueología en los muros, se llamó, que fue poder, con un negativo, poder detectar o ver qué testimonios había escrito en los muros de los calabozos de la primera casa.
Entonces hicieron todo un trabajo artístico, digamos, de ir copiando con la textura del muro actual y se reflejaba los escritos en esos papeles. Y después hicimos una muestra con eso, muy interesante. En realidad uno podía llegar la expectativa era poder encontrar testimonios de la dictadura. No se encontraron de la dictadura directamente, pero se encontraron un montón de otros testimonios que da cuenta de gente que estuvo apresada en ese lugar, ¿no? Que eso es muy interesante. Con ellos se trabajó eso, y nosotros fuimos como acompañar. En los primeros años fueron más de acompañamiento, de escuchar mucho a los sobrevivientes, de entrecruzamiento de búsqueda e indagación de planos en los departamentos de construcciones de la policía, que tienen arquitectos que van diseñando las distintas dependencias. Ahí encontramos un plano del año 77 de este lugar, donde arriba a mano alzada tenía sus modificaciones. Por ejemplo, el muro estaba dibujado a mano alzada en el plano. Cruzando la historia de estas casas, más los planos que pudimos encontrar, más los testimonios orales de las personas que pasaron por acá, que hasta el día de hoy uno puede descubrir nuevas cuestiones, es que fuimos detectando o pudiendo visualizar cómo había sido usado el espacio, cómo había sido el circuito represivo, digamos, de la dictadura, de la D2, en este espacio en esa época. Pero fue un trabajo más de indagación, de acompañamiento, que de intervención. Y nuestras primeras intervenciones, que además fueron todas discusiones colectivas, no es que nosotros las arquitectas íbamos decidiendo, sino que era todo lo proponíamos y lo discutíamos colectivamente, porque, como te digo, no es que una sola disciplina pueda llevar adelante la cuestión museográfica, sino que lo debatimos. Entonces los compañeros de investigación nos traen traen las investigaciones, los historiadores, los testimonios, y ahí vamos como conversando de qué modo es la mejor manera de mostrarlo. En ese proceso, Camila, ¿participó expresos y familiares? Sí. ¿De discusión? Muchos sobrevivientes, sí, porque ellos eran parte de la Comisión de la Memoria. Además nosotros los invitábamos a participar, y ellos además eran los que nos iban como también guiando, ¿no? En qué tocar, en qué no tocar, dónde se puede abrir, dónde no se puede. La idea no era, entrar y hacer un proyecto y después contar la historia, sino que el mismo espacio pudiera ir contando la historia de lo que acá sucedió a través de los testimonios de ellos, que también fue difícil para ellos poder hacerlos. Como te digo, apenas entramos, ese muro estaba levantado y fue muy difícil poder ubicarse espacialmente en el lugar, hasta que no pudimos ir juntos construyendo el circuito, ¿no? Quería después ir ahí en los muros con usted y me contar un poco sobre cómo fue ese proceso. A ver, en 2007, en marzo de 2007, vosotros abren al público. Sí. ¿Qué tenía de exposición en ese momento? Y ese día, el 24 de marzo de 2007, fue el día que abrimos al público, pero hicimos un derribo colectivo de ese muro a cargo de los expresos, sobrevivientes y familiares, literalmente con una masa rompiendo el muro para poder ingresar a lo que fue el centro clandestino y a lo que iba a ser el sitio de memoria. ¿Cómo fue esa decisión de derribar este muro? ¿Fue una decisión institucional desde vosotros dentro del archivo? Primero fue poder tener la certeza de que ese muro no estaba. Por eso digo, nos llevó ese tiempito de decir, unos cuantos testimonios que hablaban de un patio que acá no se veía, porque parte del patio estaba techado y la otra parte estaba detrás del muro y estaba unido a la primer casa, no a la casa original. Entonces, cuando vos entrabas era imposible verlo, darte cuenta que entonces la mayoría de los sobrevivientes entraban y decían, no, porque a mí me ingresaron a un patio que tenía el piso como damero, y nosotros veíamos el piso como damero, el piso tipo damero, pero no veíamos el patio. Poder tener la certeza de que eso era así, y una vez que la tuvimos, para no derribar y que después no haya sido, y una vez que la tuvimos, las ideas surgen en esta construcción colectiva, son de todos las ideas, no es de nadie. Entonces no sé a quién se le habrá ocurrido, nosotros propusimos tirar el muro, pero no sé a quién se le habrá ocurrido que sea de modo colectivo y que sean ellos los mismos que derribaron el muro. Entonces eso fue como muy emocionante. Yo vi que en la exposición, vosotros no tienen una exposición de larga duración, o sea, que no es cambiada, que no permanente. Es permanente, eso es.
Lo único que es permanente es la señalización que nosotros tenemos, que también fue una decisión nuestra, señalizar el lugar con 2 testimonios. Cada espacio, en vez de estar señalizado con un relato histórico, contado, escrito por nosotros o redactado por alguno de nosotros, decidimos señalizar todo el sitio a través de los testimonios de los sobrevivientes que tienen una relación, digamos, con el EGAS o con ADEP, con los archivos de historia oral del Archivo Provincial de la Memoria. Entonces eso es como que referencia de alguna manera a la persona que está mirando el sitio, recorriendo el sitio, con el espacio físico exacto donde sucedió el testimonio. Esa fue como una de las ideas iniciales, que la señalización el recorrido sea a través de los testimonios, no a través de las palabras nuestras, sino de los propios que lo sufrieron, que de alguna manera tuviese una letra que llegara a la gente de un modo más cotidiano, como escrito por ellos, y que estuviese en un soporte que sea transparente para que permitiera ver los muros. Pues todo el tiempo la idea nuestra es tratar de sacarle capas a todos estos muros que han sido permanentemente tapados, cubiertos y recubiertos muchas veces, y nosotros al revés, intentar como decaparlos, como decimos nosotros, ir sacándole capas y mostrar transparencia, tratar de mostrar que todo sea como visible. Esa es la idea. Y el museo de sitio está en constante actualización y transformación. Yo estuve acá año pasado y el otro museo de sitio que veo hoy. Vosotros siempre hacen una exposición diferente todos los años, ¿no? Tenemos salas permanentes, de exposición permanente, que tiene que ver con las temáticas. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las vidas, con las historias de vida de las personas, de los desaparecidos y asesinados en la provincia de Córdoba, son salas que nosotros consideramos que tienen que estar de modo permanente en el sitio. Su historia de vida, otro tiene que ver con las salas de los objetos y después, por ejemplo, todo lo que es la sala que tiene que ver con la historia de los represores. Lo que nosotros hacemos por ahí es cambiar la propuesta museográfica de acuerdo a ciertas actualizaciones. Por ejemplo, la sala donde nosotros primero contamos quiénes fueron las personas que estuvieron acá, el organigrama represivo de este sitio, de la D2, del centro clandestino. Empezamos contando el organigrama, quiénes eran las personas, después se iniciaron los juicios por este espacio, por el centro clandestino de D2. Entonces ahí pusimos las causas, por qué estaban cada uno siendo juzgados. Y hoy la sala, que se llama Sala de Escrache, ya habla particularmente de cada represor, en qué causa está, cuántos años de prisión tiene, si es que se llevó o no la sentencia, ¿no? Entonces lo que tratamos de hacer es como ir actualizando la cuestión museográfica, pero en general tenemos como un recorrido permanente, digamos, de un relato, por decirlo de alguna manera, del sitio. Y sí vamos agregando salas. El año pasado agregamos toda la temática que tiene que ver con el exilio, que es otro gran paquete, digamos, que tiene que ver con la dictadura, que por ahí no se trabaja mucho, ¿no? El museo de sitio no tiene recorrido guiados, o sea, solo para escuela. ¿Puedes hablar un poco sobre esa peculiaridad de acá? Sí, no. También fue una discusión colectiva de mucho tiempo. De hecho, hicimos talleres de formación interna para llegar a ese acuerdo, digamos, de que la idea era que cada uno, este lugar está ubicado en el centro de la ciudad de Córdoba. Acá transita muchísima gente por el centro, está en la esquina está la plaza central, y entonces es un museo abierto. Las compañeras del área de pedagogía de la memoria dicen que este es un museo que escucha. Entonces entra muchísima gente de diferentes estratos sociales que justo iban pasando por acá, ven el portón abierto y entran. Entonces la idea es que toda la propuesta museográfica pueda de alguna manera acompañar ese recorrido libre y le permita a la persona tener interpretaciones lo más acercadas posible, certeras posible, pero que también cada uno pueda hacer su propio proceso, ¿no?, respecto a lo que pasó acá y a lo que cada uno piensa. Entonces el área de pedagogía de la memoria, que también fue trabajado colectivamente, pero mucho traían las compañeras, propone que no sean visitas guiadas, sino que son talleres pedagógicos en realidad los que se da a grupos escolares o universitarios o de trabajadores. O sea, las personas llaman por teléfono, hacen una cita y vienen, y las compañeras de pedagogía de la memoria lo que hacen es un taller de educación popular referido a lo que tiene que ver con la memoria. No es un recorrido guiado, una visita que te va contando la historia, sino que te va haciendo como de alguna manera reflexionar
con tus propias prácticas o con lo que cada uno trae sobre lo que sucedió acá en esa época, ¿no? Ahora una pregunta muy personal, así, no sé si va a tener ganas de contestar. ¿Qué más te mueve acá? Desde tu trabajo, desde el trabajo que vos desarrollas acá en el Archivo Provincial de la Memoria. ¿Qué más me moviliza? Sí. Bueno, toda la parte del museo de sitio, el tema de las historias de vida, o sobre todo cuando tenemos que pasar por los lugares donde realmente funcionó el centro clandestino de detención, lo que es el tranvía o la sala de tortura, yo siempre pienso que los que trabajamos acá no nos terminamos de inmunizar, ¿no? Y que eso hay un lugar donde es positivo, porque el día que uno se inmunice y se olvide de lo que sucedió acá, no sé si pierde sentido, pero que pierde algunos sentidos. Y acá hasta el día de hoy, año 2016, sigue entrando gente que no entró nunca, que estuvo acá presa y que no entró nunca más. Entonces muchas veces uno va circulando por el sitio y se encuentra gente llorando, gente muy emocionada, o también es muy emocionante ver chicos jóvenes, ¿no? Totalmente conmovidos por la temática de algo que prácticamente ha sido contemporáneo, porque no hace mucho, hace 40 años, tampoco ha sido el siglo, hace 2 siglos. Entonces eso me parece que es muy... Y otra cosa que es muy movilizante es la relación que por ahí establecen los jóvenes cuando entran a este lugar con el sistema penitenciario o el sistema de la policía de Córdoba de la actualidad. Que eso sucede un montón. Y eso también es mucho para reflexionar y para pensar, porque hay como una continuidad que no es exacta, porque nunca se reproduce de la misma manera, pero que sí es interesante poder verla, ¿no? Entonces, como con las muestras, uno haciendo una muestra como el registro de extremistas, provoca en generaciones más jóvenes empatía con esa gente que vivió la dictadura acá, que fueron torturados y que están sus fotos expuestas, con lo que puede suceder hoy en los calabozos de las comisarías de Córdoba. Bueno, no sé si quieres decir algo más que yo no te pregunté. No, me parece que está bien. Muchas gracias. No, de nada.